la honra a nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a orar para comenzar este tiempo de la palabra del Señor. Amado Señor y Padre Celestial, exaltamos tu nombre, Señor, en esta mañana y te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, Padre, por todo lo que has permitido, Señor, y permites en nuestras vidas, Padre. Por tu gran amor, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites pasar a tu lado, Señor. Este tiempo en que hemos podido honrarte, alabarte, exaltarte, Señor. Y ahora disponemos nuestros corazones para ti, Señor. Para aprender de tu palabra, Señor, para que seas tú enseñándonos, transformándonos y guiándonos, Padre Santo. Dejamos todo delante de ti. Te pedimos que obres, Señor. Que seamos transformados, Padre, por tu palabra cada día, Señor. Quedamos en tus manos nuevamente, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Vamos a la palabra de Dios, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 17. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Éxodo 17, versículo 1 al 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. Éxodo 17, 1 al 7. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había aguas para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hicisteis subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Horeb. Y golpeará la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bueno, la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Pero recordamos que hemos estado estudiando el libro de los Éxodos, algunas partes de la palabra, y recordamos cómo Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud que estaba en Egipto, y lo había llevado por un sinnúmero de situaciones, salvándolo y librándolo de todo el mal que Egipto quería hacer sobre ellos. Recuerden que se abrió el mar Rojo, donde el pueblo pudo pasar en seco por medio de ese mar, y pasaron al otro lado, y los egipcios los seguían, pero el mar se secó, se devolvieron las aguas sobre los egipcios y ellos murieron ahí. Y de esa manera el Señor libró definitivamente al pueblo de Israel de la mano de los egipcios. Y pasaron al otro lado del río y alabaron al Señor, estuvieron en la presencia del Señor, pero recordamos que al momentico tiempo tuvieron hambre, y entonces renegaron del Señor. Y decían que si el Señor los había llevado al desierto para matarlos de hambre, en otras palabras, ¿no? Y vemos cómo la mano del Señor con su misericordia obró, y entonces les daba el maná para que se alimentaran, les daba también codornices, que llegaban codornices, y de esa manera Él suplía las necesidades de su pueblo. Y siguieron su camino, ¿no?
y se encontraron también, bueno, antes del maná, se habían encontrado que iban por el desierto, llegaron a un valle a descansar y encontraron un río, pero el río era de aguas amargas. Y el Señor obró por un árbol para que esas aguas se convirtieran en aguas dulces. Y de esa manera el Señor seguía guardando su pueblo. Ahora van por el desierto nuevamente camino a la tierra prometida, esa tierra que el Señor les prometió que fluía leche y miel. Y llegaron ahí y se encontraron con que tenían sed, que no tenían agua. ¿Y qué hizo el pueblo? Renegó nuevamente contra el Señor, sabiendo ya cómo lo había librado, cómo lo había guardado, todo lo que había hecho el Señor. Y en lugar de tener paciencia, calma y esperar en el Señor, empezaron a pelear. Así que empezaron a tener rencilla, ¿sí? contra Moisés, altercados contra Moisés. Pero el Señor, en su infinito amor y misericordia, vuelve y suple las necesidades de su pueblo. Entonces le dijo a Moisés que tomara esa vara con que había golpeado el mar. Cuando Moisés golpeó el mar fue ahí cuando se abrió en dos y pudo pasar su pueblo. Entonces le dijo que llevara esa vara junto con los ancianos de Israel, que fueran a ese monte, al monte Oreb, a esa peña de Oreb, y que la golpearan, porque ahí iban a salir ríos, ¿sí? Agua iba a salir, iba a brotar de esa peña. Y eso era un gran milagro, en medio de esa caminata, en medio de un desierto, rumbo a la tierra prometida, y el Señor obró, y no con poquita agua, porque eran más de 2 millones de personas que iban del pueblo de Israel por ese desierto hacia la tierra prometida, y suplió, por medio de esa peña, suplió el agua para todo su pueblo, para el ganado, porque dice aquí que tenían ellos sed, los hijos y el ganado que llevaban tenían sed. Y ese milagro habla de Cristo, habla del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo fue golpeado, ¿sí? Fue golpeado en esa cruz, fue maltratado por nosotros. Y después el resultado de ese maltrato fue el Espíritu Santo que posteriormente dio a los creyentes, ¿verdad? Y entonces vemos que de esa manera, si recordamos el día de Pentecostés, fue llena la iglesia de su Santo Espíritu, ¿sí? Y a partir de ese día, todo el que recibe a Cristo en el corazón como Señor y Salvador, recibe también al Espíritu Santo. Amén. Entonces, digamos que son, como les decía, eran 2 millones de personas que iban caminando cansadas por el desierto, que en ese momento tenían jornadas de caminata día y noche para no parar, sino que después paraban por un tiempo, también bastante tiempo paraban, pero caminaban de noche y los alumbraba una columna de fuego, y de día había una nube que los protegía del sol y también les guiaba. Era algo maravilloso lo que hacía el Señor. Entonces, en medio de esa situación, pues culpaban a Moisés, pero de cierta manera Moisés ya les había dicho que no lo culparan a él, y que cuando lo culpaban a él era culpando a Dios, porque era realmente Dios el que los había sacado de Egipto y era Moisés solamente un instrumento. Entonces, prácticamente ellos estaban renegando contra Dios por haberlo sacado de Egipto. Entonces, Moisés decide seguir las instrucciones de Dios, va hacia el monte Oreb. Esa palabra Oreb significa lugar desolado, y literalmente era un lugar desolado, estaban en el desierto. Y en medio de eso, pues Moisés vuelve a la roca y sale agua para darle de beber a todo su pueblo. Y ahora, como les decía, comparando esto con Cristo, vemos que el Señor Jesucristo es la roca. Dice la palabra de Dios que Cristo es la roca, ¿sí? Y fue llevado a un monte fuera del pueblo, el monte de la Calavera, ¿sí? Un lugar desolado también. Y allí fue golpeado por los verdugos, maltratado por la gente,
por el pueblo mismo que juzgaba injustamente, por los romanos crucificados, que en ese lugar donde fue crucificado el Señor Jesucristo era un lugar donde los romanos acostumbraban a crucificar a los peores delincuentes, a lo peor de la sociedad. Y vemos cómo fue comparado el Señor Jesucristo con lo peor. Y él soportó eso, soportó también a la muchedumbre de personas que lo acusaban, que lo maltrataban, que lo golpeaban. ¿Sí? Y el Señor muere ahí, ¿para qué? Para poder enviar al Espíritu Santo. Recuerden que el Señor había prometido que iba a enviar a un consolador. Posteriormente, incluso, dice que, como sabemos, pues el Señor Jesucristo resucitó, estuvo un tiempo con sus discípulos y hablaba con sus discípulos y les dijo que no se entristecieran. Ahorita lo vamos a ver, que Él se iba, pero que les iba a dejar a alguien que les ayudara, que les consolara. Amén. Volvamos a leer el versículo 5 y 6 de Éxodo, en Éxodo 17. Dice: Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel, y toma también de tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Noreb, y golpeará la peña y saldrán de ella aguas, y verá el pueblo, y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, en ese lugar desolado pues había esa peña, y en esa peña pues era rocosa, ¿no? Pero si lo vemos hoy en día, en desierto, peñas, rocas, pues no había de ninguna forma que hubiera agua por ahí, y el Señor obró de esa manera milagrosa para suplir a su pueblo. Y así como Moisés golpeaba la peña, así el Señor Jesucristo fue golpeado en la cruz del Calvario. Entonces, al comparar a Cristo con vemos que Cristo es esa roca, y lo comparamos con esa roca en el desierto, y Cristo murió en ese monte Gólgota, y dice que en el monte del Calvario, también llamado el monte de la calavera, ¿sí? Entonces es como ese monte, como se traduce, el monte de la desolación. Entonces ese monte donde murió el Señor Jesucristo era el monte de la desolación, y fue algo tremendo, pero sabemos que el Señor Jesucristo resucitó para darnos vida eterna. Amén. Vamos a Isaías, por favor. Isaías capítulo 55. Isaías 55, perdón, 53, 53, versículo 3 al 5. Isaías 53, versículo 3 al 5. Amén. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Entonces Cristo en ese monte pasó ese sufrimiento, ¿sí? Dice que en ese monte desolado Él cargó nuestro pecado y sufrió el dolor que debíamos nosotros sufrir a causa del pecado, y sufrió el castigo que era para nosotros. Debemos tener esto siempre presente en el Señor Jesucristo, porque Él cargó la culpa de nuestro pecado, cargó nuestra culpa, ¿sí? Que ese castigo realmente era para nosotros, que somos los pecadores, o que éramos pecadores,
que ahora por medio del Señor Jesucristo somos diferentes. Amén. Y entonces allí en ese lugar donde murió, como les decía hace un momento, el Imperio Romano acostumbraba a matar y a crucificar a los peores criminales, a los peores hombres que habían en esa región. Y tremendo, porque ahí mismo el Señor Jesucristo pagó por nosotros, pagó por nuestros pecados. Vamos al libro de San Juan, por favor. San Juan capítulo 19, versículo 17 al 18. San Juan 19. Amén. 19, 17 al 18. Dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Tremendo, porque en ese lugar ahí fue llevado el 3 veces santo. Recuerden que la palabra de Dios dice que Él es santo, santo, santo. Y ahí fue llevado y fue despreciado, un varón de dolores, pagó por nuestros pecados, murió por nuestra culpa, pero era necesario porque de lo contrario no habría salvación, no tendríamos esperanza, no tendríamos entrada en el reino de los cielos. Si el Señor Jesucristo no hubiera hecho esa obra redentora en la cruz, estaríamos condenados nosotros a pagar en el infierno por nuestros pecados. Pero ahora tenemos la salvación. Amén. Y también era necesario, porque de no ser así, de no haberse ido al reino de los cielos, no hubiera enviado el Espíritu Santo, que ahora el Espíritu Santo es el que mora en nosotros. Amén. Y es el que nos consuela. Amén. Dice que la presencia del Espíritu Santo hoy la tenemos porque Cristo murió en la cruz, porque la roca fue golpeada, porque Cristo es la roca, y esa roca fue golpeada por nosotros, pero de él brotó el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Amén. Entonces esa roca que fue golpeada por Moisés en el desierto es una figura del Señor Jesucristo. ¿Sí? Recuerden que todo el Antiguo Testamento, cuando hace referencia al Mesías, cuando hace referencia a salvación, cuando hay momentos en la palabra de Dios que vemos la mano de Dios, todo eso es alusivo al Señor Jesucristo. Así como veíamos que la fiesta de la Pascua, ese cordero sacrificado que el pueblo de Israel acostumbraba a sacrificar en memoria de que el Señor nos había librado de Egipto, pues precisamente era alusivo al Señor Jesucristo. Amén. Y esa agua que brotó de esa roca es la imagen del Espíritu Santo. ¿Sí? Era relevante y era en mención, era como un cuadro, como una imagen de lo que iba a ser posteriormente el Espíritu Santo. Y dice que el agua que calmó la sed del pueblo es la figura del Espíritu Santo. Amén. Leamos de ahí en San Juan, pero el capítulo 7, por favor, versículos 37 al 39. San Juan 7, 37 al 39. Amén. Y el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Entonces Jesús no solo dejaba esa promesa de que de nosotros correrían ríos de agua viva,
sino que también envió al Consolador, al Espíritu Santo. Amén. El que nos iba a ayudar. Entonces Jesús nos invita a venir a Él, ¿sí? Y a beber de Él. Y nos asegura de que de nuestros corazones fluirán ríos de agua viva. Amén. Fluirá el Espíritu Santo de nosotros. Amén. Y esta agua viva es el Espíritu Santo que nos da vida. Amén. Amén. Nos da consuelo, nos da dirección en nuestras vidas. En esta caminata espiritual, esta caminata también física en esta tierra, como les decía, vamos a caminar por esta tierra por un tiempo, pero nuestra eternidad es más larga que lo que vamos a vivir acá. Por eso, como vivamos en esta tierra, determina para dónde vamos a ir cuando el Señor nos llame a su presencia o cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. ¿Amén? Entonces, de esa manera es que debemos tener en cuenta al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, Jesús se presenta como la fuente suprema de esa agua viva, ¿sí? En estas palabras que él decía: que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Entonces nos llama a acudir a Él para saciar nuestra sed espiritual. ¿Y cuántas veces no hemos pasado por eso? Y ya lo hemos mencionado, a veces sentimos ese vacío, esa insatisfacción de la vida, de que nos esforzamos a veces, de que hacemos las cosas bien, de que no sé qué, y aún así no nos sentimos completos, o que hemos luchado y con nuestras fuerzas, mejor dicho, hacemos un montón de cosas, pero vemos que a veces nuestra vida está estancada, o que nuestra vida no le vemos sentido, o que hay algo en nosotros que nos hace falta. O sea, que hay algo que nos hace falta en nuestras vidas, pero precisamente es el Señor Jesucristo que hace falta. Precisamente es el Espíritu Santo que nos mueve en nosotros. Y cuando venimos a Cristo y lo reconocemos como Señor y Salvador, todas estas cosas empiezan a cambiar en nuestras vidas. Él empieza a llenar esos vacíos que hay en nosotros. Amén. Y entonces Él promete que en aquellos que crean en Él, en el Señor Jesucristo, experimentarán ese fluir constante de agua viva, ¿sí? Desde lo más profundo de nuestro ser. Y lo vamos a experimentar, lo hemos experimentado y lo experimentaremos. Porque, como les decía, que es un corto tiempo que pasamos en esta tierra, pero es un periodo donde en nuestras vidas hay altibajos, donde en nuestras vidas hay pruebas, dificultades, hay consecuencias del pecado, en donde vamos a experimentar pues cosas que a veces no nos agradan, pero ahí está el Señor para consolarnos, ahí está el Señor para ayudarnos. Amén. Entonces vemos que esa agua viva es del Espíritu Santo, es de esa tercera persona de la Trinidad. Ahora, Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Entonces, San Juan capítulo 4 versículo 24. San Juan 4:24 dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Entonces ahí viene a manifestarse que Él quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Entonces aquí Jesús está hablando con la mujer samaritana, ¿verdad? Recordamos esta historia que Jesús se encuentra con una mujer samaritana y había un pozo donde Jesús se acercó al pozo y la mujer samaritana vino y Jesús le pidió que le diera de beber agua. Y ella, digamos que, recuerden que los samaritanos y los judíos en ese entonces no se hablaban, no se trataban entre sí. Mas sin embargo ella le decía sin embargo ella, hablando de ellos, pues decía que por qué le pedía agua a ella. Y Jesús le respondió y le dijo, es más, dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Amén. Y
le decía al Señor precisamente que si él le daba agua viva, nunca iba a tener sed jamás. ¿Sí? Y no sed física, lógicamente el Señor no hablaba ahí de algo físico, sino realmente espiritual. Digamos que de esa insatisfacción que les decía hace un momento, esa tal vez de cuestiones de nuestras vidas, tristeza, dolor, angustia, lo que decía el Señor era que Él iba a suplir todo eso, que Él iba a llenar todo eso, que Él iba a sanar todo eso. Entonces también el Señor revela ahí que Dios es espíritu y por lo tanto la verdadera adoración que Él quería era espiritual, tenía que ser genuina, ¿sí? No solo de dientes para afuera como se dice coloquialmente, sino que realmente en nuestro corazón, en nuestra vida, estuviera el adorar, el alabar al Señor. ¿Sí? Más que algo exterior, que también debemos hacerlo, es algo interior en nuestro corazón. Y no se trata solo de rituales externos, sino que debe ser algo sincero en nuestro corazón, en nuestra conexión con el corazón de Dios, ¿sí? Que es por medio de su Santo Espíritu. Amén. Leamos ahora en San Juan capítulo 14, por favor. Juan 14, 15 al 17. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Ahí la promesa del Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y los estaba consolando porque les estaba diciendo que Él iba al Padre, ¿sí? Que Él iba a pasar por la cruz, que iba a morir, que iba a ir al reino de los cielos. Pero entonces de ahí que vimos que Él les decía que les iba a dejar a alguien que los consolara, que les iba a dejar a alguien que estuviera con ellos y que esté con nosotros. Amén. Y que ese era el Espíritu Santo, el Consolador y el Ayudador. Dice que el Espíritu en verdad se refiere al Espíritu Santo. Y no solo estaban los creyentes, sino también, no solamente que Él iba a estar con los creyentes, sino que iba a morar en ellos, o sea que Él mora en nosotros. ¿Verdad? Recuerden que la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, literalmente templo en nosotros. Y Jesús de esta manera destaca la naturaleza íntima y continua de la relación del creyente, es decir, de lo que nosotros debemos tener una relación con el Señor espiritualmente, con el Espíritu Santo. Amén. Y esta promesa se cumple y continúa cumpliéndose hasta el día de hoy. O sea, como se cumplió ahí en el día de Pentecostés, que ahorita lo leemos. Y ahora en nosotros se cumple cuando creemos en el Señor Jesucristo y viene a morar en nosotros el Espíritu Santo. Vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, por favor. Hay unas hojitas adelante. Hechos 1, versículo 8. Que el Señor Jesucristo sigue hablando a sus discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Libro de Hechos. Hechos 1, 8.
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les decía el Señor Jesucristo. Y más adelante vemos en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Es decir, que ahí se cumplió la promesa del Espíritu Santo. Amén. Entonces, en este versículo el Señor Jesucristo habla con sus discípulos antes de su ascensión. Aquí ya había pasado la crucifixión, ya había pasado la resurrección, ya el Señor Jesucristo se les había presentado varias veces a sus discípulos y estaba aquí con ellos reunidos y los estaba instruyendo. Él los instruye en que debían esperar al Espíritu Santo, en que les había manifestado que no estuvieran tristes, porque iba a venir el Consolador, porque iba a venir el Ayudador, porque iba a venir quien nos iba a guiar en el camino. Pero que también dice que les daba poder para que fuesen testigos, ¿sí? Testigos del Evangelio, es decir, para que pudieran predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice: porque recibiréis poder, que es el Espíritu Santo, por cuanto ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, es decir, en todo el mundo, ¿sí? Y allí Jesús enfatizaba el papel del Espíritu Santo en el creyente, ¿sí? Para cumplir la gran comisión y llevar el Evangelio a todas las naciones. Ese es el poder del Espíritu Santo en nosotros, ese papel fundamental, que día a día por medio de nuestra comunión con el Señor, Él nos va dando las palabras, nos va dando hasta el comportamiento, porque la primera forma de evangelizar o de hablar del Señor Jesucristo a las personas es con nuestro testimonio, con nuestro comportamiento, cómo nos comportamos. Porque si todo el tiempo somos groseros, mal geniados, y nadie nos puede hablar ni decir nada, pues nadie se va a querer acercar a nosotros, ¿verdad? Y de esa manera no estaremos reflejando al Señor Jesucristo. Pero si al contrario somos amables, somos honestos, gentiles, de esa manera las personas van a ver algo diferente en nosotros y van a saber qué es, y eso se logra es por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Entonces este río de agua viva fluye no solo para nuestro beneficio personal, sino también para el beneficio para el beneficio y para que impacte a todos los que nos rodean. ¿Amén? De esa manera es que esa agua viva es el eje, digamos, de nosotros es el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, porque Él nos ayuda en nuestras debilidades, Él nos ayuda en nuestras situaciones, y de esa manera nosotros vamos siendo formados y transformados a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, y de esa manera pues es que nuestro comportamiento cambia, ¿no? O sea, es un proceso, no es que cambiemos de la noche a la mañana. En algunas personas puede haber ese efecto, ¿sí? Que su entrega y creen realmente de una manera completa en el Señor Jesucristo, que de un día para otro puede haber un cambio. En otros es diferente, es un proceso que inicia cuando creemos en el Señor Jesucristo y va avanzando, y en todos va a terminar cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Amén. Pero ahí va a estar el Espíritu Santo para ayudarnos. Leamos el libro de Romanos, por favor, capítulo 8. Unas hojitas más adelante van a hacerlo y llega a Romanos, y en Romanos buscan 8, 26 al 27. Amén.
Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Entonces de esta manera hasta el Espíritu Santo nos ayuda en cuanto tenemos que pedirle al Padre. A veces nosotros no sabemos ni qué pedir, ni siquiera sabemos a veces cómo ni qué pasa en nosotros, ni tenemos ni idea de por qué a veces nos ponemos tristes o hay algo que nos inquieta o algo y ni siquiera sabemos. De ahí que cuando nos ponemos en la presencia del Señor, el Espíritu Santo, de que nos ayuda a hablar con el Señor y de esa manera que Él haga conforme a su santa y perfecta voluntad. Amén. Entonces es su intersección, ¿sí? Y nos ayuda en momentos de debilidad y nos ayuda en todo momento. Él es nuestro ayudador en todo momento y en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Él es la conexión profunda y personal que debe tener el creyente, ¿sí?, con el Señor, porque Él nos ayuda en nuestras limitaciones y nos ayuda en todas las dificultades que tenemos. Amén. Entonces Él es nuestro ayudador, pero también dice la palabra que Él es el que nos consuela. Vamos al capítulo 2. A 2 de Corintios, perdón. El capítulo 2, 2 de Corintios, capítulo 1. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Capítulo 1. Sí, señor. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que con nosotros somos consolados por Dios. Amén. Entonces, Pablo ahí resalta al Espíritu Santo como el Dios de toda consolación en medio de nuestras aflicciones. Dice que en medio de las tribulaciones, de esas dificultades que pasamos día a día, de esos problemas, de esos inconvenientes, de esas tal vez situaciones en el trabajo, en el hogar, en la familia, ahí está el Señor presente en cada uno de esos momentos para ayudarnos. Nosotros solamente debemos que acudir a Dios por medio de su Santo Espíritu. Amén. Y Él nos va a dar consolación, va a ser ese canal de consuelo, y es más, nos usa para que, así como Él nos consuela, nosotros podamos consolar a los demás. ¿Sí? Esto va a ser fácil. Cuando el Señor nos consuela, podemos nosotros tener la experiencia de decirle a otra persona que tal vez está pasando por esa misma situación, de decirle que el Señor Jesucristo es el que nos da esa consolación por medio de su Santo Espíritu. Él es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra. Amén. Entonces, ahora, aparte de que el Señor, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, es nuestro consolador, también ayuda en nuestra transformación. Amén. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, por favor. Ahí enseguida de Corintios, nos vamos a estar más adelante, de Gálatas. Gálatas 5, versículo 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. ¿Amén? Entonces, de esta manera es que el Espíritu Santo obra en nosotros con esa transformación,
¿sí? Porque proviene del Espíritu Santo y el resultado de esa obra transformadora en la vida del creyente precisamente son todos estos frutos que debemos tener en nuestras vidas, ¿sí? Y que se hacen más reales cuando realmente creemos en el Señor Jesucristo. Y habla de amor, el amor a nosotros mismos, el amor al prójimo, el amor a los demás, pero lo principal es el amor a Dios sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todo lo que hay en la tierra, es el amor a Dios. Amén. Hay gozo, Él viene a traernos felicidad en medio incluso de las pruebas, porque creer en el Señor Jesucristo no es una garantía que vamos a tener una vida color de rosas, o que vamos a ser millonarios, o que vamos a tener salud, no. Es una garantía de que tenemos una vida eterna en el reino de los cielos. Amén. De que tenemos entrada ya a ese lugar precioso en que el Señor Jesucristo se fue a preparar, Él mismo se fue a preparar un lugar especial para cada uno de nosotros. Amén. Y entonces eso nos trae gozo, nos trae paz a nuestras vidas, a nuestros corazones, nos trae paciencia. ¿Por qué? Porque incluso el mismo Señor Jesucristo dijo que mientras estuviéramos en este mundo íbamos a tener aflicción. Y hay cosas naturales en nuestras vidas que pasan. Enfermedad es algo natural, ¿sí? Porque este cuerpo es humano, este cuerpo es de carne y hueso, este cuerpo se va deteriorando con el pasar de los años, ¿sí? Tiene situaciones, las dificultades, pero ahí está Dios, ahí está el Consolador, ahí está el que nos ayuda, ahí está el que nos sostiene, el que nos sana. ¿eh? Y benignidad, ser bondadosos con las personas, ser bondad, fe. O sea, la benignidad va como de la mano de la bondad, porque es cómo nos comportamos con los demás. Si digamos que somos bondadosos, dice la palabra de Dios que el Señor ama al dador alegre, a veces podemos ayudar a personas, no solamente económicamente, sino de alguna otra forma, y en especial con el mensaje de salvación, ¿sí? Con el mensaje que es del Señor Jesucristo, el que nos da la vida, el que nos ayuda, el que nos sostiene y el que nos dará entrada en el reino de los cielos, ¿sí? Y de esa manera podemos también ser bondadosos llevando ese mensaje de salvación. Y habla de mansedumbre, ¿sí? Como cuando en medio de esas situaciones, de esos problemas, viene algo en nuestras vidas que nos saca el mal genio, ¿sí? Y entonces reaccionamos como locos. 5 bendiciones. Reaccionamos a veces mal, reaccionamos con enojo, con groserías, con ciertas palabras que no vienen a caso, pero ciertas cosas que a veces nos hacen reaccionar mal. Pero es ahí que viene el Señor y por medio de su Santo Espíritu nos hace mansos, ¿sí? A poner la otra mejilla, a no guardar rencor, a perdonar, sobre todo. Eso hace también parte del amor, el poder perdonar a las personas, incluso perdonar a nuestros enemigos, perdonar a las personas que en algún momento nos hicieron daño, perdonar a aquellos que nos maltrataron, ¿sí? Perdonar todas esas cosas que a veces es difícil, claro. Si no fuera sencillo, no necesitaríamos al Espíritu Santo para que habitara en nosotros y nos ayudara a perdonar. ¿Sí? Entonces lo necesitamos a Él, por medio del Señor Jesucristo es que Él viene a morar en nosotros y nos ayuda en esa vida de transformación de una vida antigua a una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Y ahora también es el que nos guía. San Juan capítulo 16. Versículo 13, San Juan 16, 13. Amén. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará por todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Pero vean, entonces que empieza diciendo, pero cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará a toda la verdad. Amén. Y ya el Espíritu Santo mora en el creyente, ya mora en nosotros. Entonces, Él es el que nos guía a toda la verdad. Es decir, al mismo Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Es decir, que nos guía al reino de los cielos. Amén. Precisamente con esa transformación que hace en nosotros, con esa ayuda que tiene en nosotros y con esa consolación con la que Él nos consuela. Amén. Entonces esa agua viva obra en el creyente, ayudándonos, consolándonos, guiándonos, y esa presencia del Espíritu Santo nos equipa para vivir la vida en amor, en esperanza, ¿sí? En manifestación de todo ese carácter de Cristo, todas esas obras del Espíritu Santo que deben morar en nuestras vidas, que deben actuar en nuestras vidas, es por medio de su Santo Espíritu. Amén. ¿Y cómo recibimos al Espíritu Santo? Aceptando al Señor Jesús. Creyendo en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y cómo fortalecemos al Espíritu Santo que mora en nosotros? Como lo decía la pastora Milena en esta mañana, precisamente con esas tres cosas. ¿Y cuáles son esas tres cosas? Ayuno, oración y alabanza. Amén. Ayuno, oración y alabanza. De esa manera fortalecemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. De esa manera nos vamos a dejar guiar cada vez más. De esa manera se va a notar más de esa transformación que hace el Señor en nosotros. Y de esa manera vamos a aceptar esa consolación y esa ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te damos gloria, honra y alabanza, Señor, en esta mañana. Agradecemos tu palabra, agradecemos tu amor, tu misericordia, Dios Todopoderoso. Dejamos todo en tus manos, Padre. Hágase tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Dios Todopoderoso. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestra familia, a nuestros conocidos, a nuestros allegados, Señor. Conocemos a todos y cada una de las personas aquí presentes y cada uno de nosotros, Padre, para que tú obres, Señor, en nuestro corazón, para que primeramente perdones nuestros pecados y perdones lo malo que hemos hecho, pensado o dicho, Padre, hasta ahora, y que obres, Señor, en nuestro corazón para que podamos creer realmente en el Señor Jesucristo y que tu Santo Espíritu more en nosotros, Padre amado. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor, y te pedimos que nos ayudes y nos fortalezcas, Señor, para ser conforme a tu palabra, para dejarnos ayudar, consolar, transformar y guiar, Dios Todopoderoso, por tu Santo Espíritu, cada día que nos mantengas en esta tierra. Y asimismo obres de nuestros allegados para que también vean a ese Cristo precioso que mora en nosotros, para que asimismo quieran tener aquello que también nosotros tenemos de hoy en día, Dios Todopoderoso, que es esa salvación, Dios Todopoderoso, por medio de Cristo Jesús, esa entrada en el reino de los cielos, de ese lugar precioso que está por llegar, que está por venir, Padre. Que dejamos todo en tus manos, Señor, dejamos este día en tus manos, Padre, dejamos esta semana delante de ti que viene, Padre amado, para que se haga sobre todo tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras familias, Padre. Obra, Señor Dios Todopoderoso, en todos quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a nuestro Padre.